Buenos días, hermanos. La gracia y la bendición estén sobre todas las personas nacidas de nuevo y los que no han nacido. Esperemos que también les llegue pues la bendición. La bendición de comprender la palabra de Dios y la bendición de recibirla, aceptarla, sin tergiversarla, sin torcerla. Como es corto el tiempo, vamos inmediatamente a la palabra. Leemos Romanos 5, desde el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres cuanto todos pecaron. Tenemos que el versículo dice que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a hacer un énfasis en esto. Siempre he dicho que la Biblia es como un rompecabezas para los países donde no creo que haya muchos países que no entiendan lo que es un rompecabezas. Es un juego, ¿verdad?, que se arma. Se busca armar una figura, ver la figura, pero son pedacitos que uno va, pedacitos de diferentes formas que uno va poniendo en su lugar, encajando en su lugar, para poder armar el rompecabezas. Y ese rompecabezas nos va a dar una figura. Pero si no armamos las piezas en su lugar, nunca tendremos el rompecabezas. Es un ejemplo pobre, pero la Biblia es así. Un rompecabezas para el que no puede armarla. Y un rompecabezas para que él pueda armarla. El que puede armarla, ¿verdad?, va poniendo cada cosa en su lugar y se va viendo la figura, ¿verdad? Entonces, como es un rompecabezas que tenemos que armar cada cosa en su lugar, no podemos pasar de Génesis a Jesucristo sin tomar en cuenta todo lo que ha sucedido, porque cada cosa debe estar en su lugar para poder visualizar la figura, el plan redentor de Dios, cómo se ha ejecutado, qué ha hecho Dios, cómo ha introducido a los hombres y en qué forma estos hombres han manifestado lo que Dios les ha dicho. Para que nosotros ahora podamos en nuestra mente tener ese rompecabezas explicado, armado, y poder disfrutar el Evangelio del agua y el Espíritu, que es el producto terminado junto con la evangelización. Entendido en nuestro corazón, pasado a nuestra mente y explicado tal y cual como es el plan redentor de Dios. Es el gran peligro, explicarlo tal y cual como es el plan redentor de Dios, no distorsionarlo por presión o por situaciones que nos convienen o por intenciones dañinas, por mantener una figura, un liderazgo, un reconocimiento o por recibir dinero, así de sencillo. Entonces, el peligro de no dar el Evangelio como debe ser tergiversa el espíritu de la palabra de Dios y daña a las personas que quieren recibir la pureza del Evangelio. Pureza, una palabra bien clave, puro. Dice en uno de los libros Pastor Sellón, creo que la fe, lo que es la fe, dice que Juan Bautista era puro, pero bueno, eso ya lo vamos a tocar más adelante. A ver si la palabra pureza la entendemos en esta actualidad en la misma forma que antes, ¿no? Igual que la palabra santificación. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Señores, lo que está hablando este versículo es la ley dada a Moisés. Se entiende que el árbol de la ciencia del bien y el mal, cuando Adán, podemos decir que era la ley. ¿Sí? ¿Cómo no? Pasa por eso.
Pero antes de que Adán comiera ese árbol, no era pecador. Era un hombre santo, limpio. De hecho, demuestra que Dios bajaba y conversaba con él en las tardes, ¿verdad? O quitamos ese pedacito del rompecabezas, donde Dios dice que conversaba con Adán y Adán conversaba con Dios. Adán estaba empezando a conocer a Dios a través de esas conversaciones. Claro está, tendría toda la eternidad para conocer a Dios, igual que los ángeles. Ahora los ángeles conocen a Dios a través de nosotros, de la iglesia. Dice en Primera de Pedro que ellos ansían ver, entender, escuchar lo que la iglesia dice. Entonces tendrían toda la eternidad para conocer a Dios. Entonces no había pecado. Antes de que él comiera el árbol, no se había manifestado el hombre pecador. Y en el segundo versículo dice, pues antes de la ley había pecado. Esto no es cuando Adán. Esto es la ley que Dios envía a Moisés. ¿Ya? Y lo dice, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No podemos poner esa pieza del rompecabezas en la época de Adán. Tenemos que colocarla en la época de Moisés, que fue donde Dios dio la ley. Esto es muy delicado, confundir esto. Prácticamente estamos diciendo que Adán desde que nació es pecador. Y no es así. Está claro, ¿verdad? Pues antes de la ley dada a Moisés, ¿había pecado en el mundo? Sí, claro que sí, porque ya Adán había pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, se cumplió lo que Dios dijo. Reinó la muerte, ¿verdad? El día que comas ese árbol morirás. Dios no lo mató físicamente, pero ya la muerte estaba en él. Dice la Biblia que la verdad nuestro cuerpo está muerto, pero nuestro espíritu está vivo. Vivo por el Espíritu Santo que nos da la vida, la inteligencia espiritual. Por cierto, hablar de lo espiritual, vamos a aclarar ese tema. ¿Qué es espiritual y qué es literal? Cuando hablamos de espiritual, hablamos de las cosas que entendemos que vienen de la mente de Dios. Todo lo que viene de la mente de Dios es espiritual porque Él es espíritu. Pero todo lo que viene de la mente de Dios llega a nuestro corazón, lo recibe nuestra mente y lo discernimos tanto espiritual como literalmente. Entonces entendamos que cuando hablamos de espiritual, hablamos de todo lo que Dios dice. No es que nos convertimos en un espíritu y estamos caminando como un espíritu por ahí. No, nada de eso. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés después que Adán pecó. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea, no comieron del árbol, ¿verdad? El cual es figura del que había de venir. Dice que Adán es figura del que había de venir. O sea, la simbología, ¿verdad?, de Jesucristo en el aspecto de la creación de Dios por el objetivo, por qué hizo Dios a Adán y por qué hizo Dios a Jesucristo. Adán fue hecho, el ser humano fue hecho con las manos de Dios y le dio el espíritu de vida, no fue hecho con la palabra de Dios. Pero tuvo un objetivo. El objetivo fue que se procreara la humanidad. Entonces la humanidad se procrea a través de los genitales de Adán. Se procreó una raza humana. Y a través de Jesucristo se procrea la raza espiritual. Y esa raza espiritual a través de la palabra es que viene. Cuando yo creo la palabra, cuando yo creo que a Jesucristo le pasaron todos los pecados del mundo a través de Juan Bautista, entonces se crea la raza espiritual. Yo empiezo a formar parte de la raza espiritual, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el objetivo de la creación de Adán.
Por eso dice aquí que es figura del que había de venir. Sí, es una figura de la procreación de lo que Dios quiere hacer. A través de Jesucristo, Dios crea la raza espiritual, la raza salva, la raza que está limpia del pecado, ¿verdad? Ahora, pues lo repito, no podemos pasar desde Adán hasta Jesucristo sin ver toda la trama que Dios ha hecho para que esto se dé, venga el Salvador. Pasamos por la trama de donde Adán entiende espiritualmente que su pecado ha sido perdonado a través de un cordero, transmite eso a sus hijos, continúa y al mismo tiempo, ¿verdad? A ellos les es revelado en su corazón que vendría el Salvador. Por eso, Zacarías, dice la palabra, que oraba, todo el mundo cree que Zacarías oraba por un hijo. No, Zacarías era un sumo sacerdote, un sacerdote que estaba bien centrado en las cosas de Dios. Dice que era irreprensible porque su mente, su vida era espiritual 100%. O sea, vivía pensando en las cosas de Dios, no vivía como un espíritu invisible. Él vivía pensando en las cosas de Dios. Y él sabía que la profecía decía que un hombre vendría antes del Mesías e identificaría al Mesías. Pero todo el mundo dice que Zacarías oraba por el hijo de Elizabeth, porque claro, era una vergüenza para su esposa no tener hijo y para él también. De hecho, el ángel, el testimonio que da, no, el ángel no viene y le dice, Zacarías, tu mujer tendrá un hijo y le quitará la vergüenza, ¿verdad? A tu mujer y todos ya la verán como una mujer normal, etc. No, 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 no. Vamos a leer lo que le dice el ángel a Zacarías. Le da una explicación netamente espiritual. En Lucas, leamos Lucas. Netamente espiritual, no le da una explicación sentimental, no, nada de eso. Nacimiento de Juan el Bautista. A ver. Ajá. Pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará tu nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. ¿Por qué se regocijarán de su nacimiento? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bien clara la profecía de Zacarías, no de la humanidad. Será lleno aún desde el vientre de su madre y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Vamos a aclarar esto. Con el espíritu y el poder de Elías. Con el espíritu significa con la mente de Elías, la mente de reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Qué hizo Elías? Que lo nombra aquí tan importantemente. Reconcilió al pueblo de Israel con Dios a través de un sacrificio en el cual identifica las 12 tribus de Israel con 12 cántaros de agua. Es una locura que va a hacer un sacrificio, va a llenar todo de agua. Pero así es el mundo espiritual de Dios. Entonces reconcilia a la humanidad con Dios. Una reconciliación tan poderosa que el pueblo de Israel completo cae de rodillas y dice, Dios, Jehová es Dios. Y ellos mismos, bajo la influencia de esa verdad en su corazón, sostienen a los profetas falsos y los pasan en fila india en el río. ¿Verdad? En el río donde el profeta Elías los degolla a todos por mentirosos.
cuidado con los profetas mentirosos. Entonces viene con el espíritu, con la mente de Elías. O sea, viene con la intención de reconciliar al mundo con Dios. Eso lo traía desde el vientre de su madre. Oh, pero ¿cómo un feto va a entender? Por favor, señores, el que se expresa así, todavía no ha leído que hay algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y también viene en el poder de Elías, no en el poder de abrir un río, no, nada de eso. Eso no se refiere a ese versículo. Viene en el poder de Elías, viene facultado, viene autorizado, viene enviado por Dios para hacer la reconciliación del mundo con Dios. Por lo tanto, este hombre fue lleno del Espíritu Santo, fue santificado para poder ministrar a Dios. Señores, un pecador no puede ministrar a Dios. Si nosotros aceptamos que Juan Bautista es un pecador después que nació, entonces fácilmente cualquier pastor evangélico, bautista, testigo de Jehová, Padre, ustedes sufrieron los santos en los últimos días, puede ministrar para Dios, no importa que sea pecador. Así de sencillo. Entonces, esa pieza del rompecabezas no podemos desecharla. Tenemos que armarla, tenemos que encajarla para que ese rompecabezas me dé a mí la figura completa que es la redención del Evangelio, del agua y del Espíritu, cómo se efectuó, cómo fue la trama. Porque si eso no fuera necesario, simplemente Dios le dice al pueblo de Israel, mire, pidan perdón, yo los perdono, los santifico y ya. ¿Para qué es necesario tanta trama? ¿Para qué es necesario decir que el sacerdote, si no se limpiaba las manos y los pies y no encendía el altar de incienso, moría dentro del tabernáculo? O sea, eso no es necesario. Señores, cuidado con lo que están hablando. Cuidado con la tergiversación que tienen de la palabra de Dios. Entonces es importante saber que todos los hombres, ¿verdad?, eran pecadores. Igualito, así la ley no estuviera, antes de la ley, dice, porque la ley no es sin culpa de pecado, no obstante reinó la muerte de Adán y Eva, aún en los que no pecaron a la manera de Adán, la cual es figura del que había de venir. Ya saben por qué es figura, ¿verdad? Adán terrenal, raza humana, Adán espiritual, raza de salvos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y sigue Pablo explicando y después dice que pues diremos, pensaremos el pecado porque abunde la gracia. O sea, ese es otro tema, por supuesto, pero lo que me refiero aquí es que la ley hizo que sobreabundara el conocimiento del pecado. ¿Ya? La ley me identifica a mí. Ahorita cualquier falta, cualquier error que yo cometa, inmediatamente mi corazón anuncia y me dice, ese es un error, es un pecado, no debes hacerlo. Entonces la ley te señala y te dice, eso merece la muerte. Pero en mi corazón, la gracia dice, tranquilo, Dios ya te exoneró de esa culpa. Por eso en el tabernáculo, donde reside el arca, está la ley y está la palabra. Porque la ley es santa. Dice el apóstol Pablo que la ley es santa, el mandamiento es santo. No comas de ese árbol, ese es un mandamiento santo. Mientras no comiera, no había el pecado en su corazón, no había la culpa y la condenación. Entonces son dos cosas que tenemos que poner, las dos piezas que tenemos que armarlas bien para que entendamos esto. Dios no será burlado. Podemos burlar a las personas, pero Dios no será burlado. Y a las personas que no tienen el conocimiento exacto, o los que son débiles en la fe, los que tartamudean, los que no leen la palabra, los que no indagan, los que no se instruyen en la palabra de Dios. Yo personalmente recomiendo que lean los libros del pastor Porcillón. Léanlos, porque eso es como tener un pastor personalizado. Pero léanlos con la palabra de Dios. Porque si usted lo lee con la palabra de Dios, Dios le va a dar discernimiento del espíritu de la palabra. ¿Qué significa discernimiento del espíritu de la palabra? Discernimiento de la intención que realmente nos quiere decir la palabra. ¿De quién se va a encargar de eso? El Espíritu Santo. Lea, documentese en los libros Pastor Porcellón, son muy buenos. Yo los leo, siempre los leo. Y leo la Biblia y se me abre la palabra, me instruye, me bendice.
Dios bendiga a Pastor Porcellón. Por cierto que Pastor Porcellón no ha dado su testimonio acerca de Juan el Bautista públicamente. Yo no le demando que salga en foto, ni que salga en WhatsApp, ni que en Facebook, no, pero él puede dar un testimonio. No creo, yo particularmente no creo que el Pastor Porcellón diga que Juan Bautista es pecador. Por eso dije que quien está divulgando esto públicamente es el Pastor John Chin. Él es responsable de esto. Y van a tener que pedir disculpas públicamente y será muy bien aceptada. Hermano, esto es una pequeña instrucción para que construyamos mejor nuestra vida espiritual en este peregrinaje a cielo nuevo y tierra nueva. Que Dios los bendiga.